Es un libro sobre patrimonio material e inmaterial del propio pueblo, y aunque mi formación académica no sea ni la de historiador ni la de historiador del arte, bueno, pues es una aventura en la que hace como 3 o 4 años me embarqué, que se la planteé a Guillermo con el primer libro de Arroyo, y decidimos continuar con este segundo libro, porque yo soy, bueno, licenciado en Derecho y licenciado en Administración de empresas, vaya. A lo largo de este libro se hace un recorrido por todos los elementos del patrimonio material e inmaterial del municipio. Por un lado, las dos ermitas que tiene, y por otro lado, la iglesia, como reza el título del libro, entre dos ermitas y una iglesia. Además, el porqué también de escribir sobre cofradías es porque yo soy cofrade en Valladolid, de la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Columna, de la cofradía de Nuestra Señora de San Lorenzo, y en Arroyo de la Encomienda de la cofradía de San Antonio de Padua. Con lo cual casi es una obligación escribir sobre cofradías y sobre patrimonio inmaterial, aparte del resto de hobbies que tengo, que también están relacionados con el tema del folclore y la tradición. Bueno, por un lado el libro pretende ser una especie de inventario del patrimonio material e inmaterial de este pueblo. Se entra en el municipio viniendo desde Valladolid por la carretera que une los pueblos del Baix Geva con la capital, aproximadamente a unos 27 kilómetros dista de la capital. Y nos ofrece en primer lugar, al margen izquierdo, según venimos desde Valladolid, la iglesia de Santa María. Y continuando por esa misma carretera, dejamos a un lado la ermita del Cristo de Balaguer. Saliendo por el camino que nos devuelve hasta Castillo Tejeriego, por el cual volveríamos otra vez hasta Valladolid, nos encontramos a un margen del campo la Torre Mazariegos, sin olvidar que anteriormente hemos dejado a la salida del pueblo la segunda ermita, la ermita de San Pedro, que actualmente no cumple las funciones de ermita, sino de sede cultural, de sala de exposiciones en el municipio, y que el pasado año ha sido reinaugurada en las fiestas de San Antonio de Padua, que es el patrón del municipio, como sala de exposiciones, albergando una colección de maquetas realizada por un vecino del pueblo. Debemos dejar claro desde el principio, para quien lo piense, que no se trata de un libro religioso, sino que estamos ante un libro de carácter meramente patrimonial e histórico, que, como he dicho, pretende ser una especie de inventario, pero que no deja de lado el aspecto histórico, ya que es importante conocer las vicisitudes pasadas para poder entender el presente. Pero tampoco pretende el libro contar la historia íntegra del municipio, pues para eso ya habrá otras publicaciones, y alguna ya publicada que recoge parte de la historia del municipio. Sí que es verdad que es muy necesario en los tiempos en los que corren realizar este tipo de publicaciones para de alguna forma revitalizar los pueblos y darles a conocer, y que sirva de aliciente para que la gente se acerque a ellos, aunque sea simplemente en verano, aunque debería de ser durante todo el año, pues los inviernos en los pueblos son seriamente duros y la gente escasea. En definitiva, es un libro apto para todos los públicos, sin necesidad de tener tampoco unos conocimientos específicos de arte o de historia, ya que en el libro se hacen todas las apreciaciones necesarias para poder entender los conceptos en él expuestos, y que la lectura sea fácil y ágil, y no haya que tener unos previos conocimientos ni ninguna idea específica. Como ya he dicho, surge de la idea de continuar con la publicación de 2021, titulada Una joya desconocida, la iglesia de San Juan ante Portatina de Arroyo de la Encomienda, la iglesia románica, unos pocos ejemplares de iglesias románicas íntegras que se conservan en la provincia de Valladolid. Por supuesto, la experiencia de aquel libro sirvió para embarcarnos en este y en el próximo proyecto que ya está en camino. De otro lado, el libro pretende recopilar una serie de documentación histórica de archivos que de otra forma quedarían impregnados en las propias páginas y los libros de los archivos y no saldrían de los propios edificios. Entonces, con lo cual se trata de recopilar esa documentación. Es verdad
que estos tipos de publicaciones son difíciles de realizar, y más para una persona novata o no dedicada a este mundo, si no se cuenta con patrocinadores y con empresas que confían en ello, como en este caso fue la empresa de Cafaes, Transportes Cafaes, Valdepiñas Agroservicios y Neumáticos Esgueva. Y a su vez sin el apoyo institucional y por supuesto sin una editorial que te arrope y te apoye desde el primer momento. Pero tampoco se debe dejar de lado a aquellos vecinos y habitantes que de alguna forma te abren las llaves de las puertas del pueblo para de forma desinteresada aportarte documentación e información que en el peor de los casos, en el momento que fallezcan, va a quedar en el olvido. En todo momento han sido facilidades en el pueblo para acercarme, nunca he tenido trabas, aunque alguna puerta como la de la ermita de San Pedro haya costado un poquitín más abrirla, puesto que bueno, ha habido unos últimos periodos de reformas hasta que se ha reconvertido en el centro social sala de exposiciones que es actualmente. A lo largo del libro se citan numerosas referencias a diferentes archivos localizados en la provincia de Valladolid, archivo del arzobispo de Valladolid, de la catedral, el propio archivo de la iglesia de Piña, el histórico provincial, el provincial de Palencia, el municipal de Valladolid, o el archivo de la Real Chancillería o el histórico nacional, entre otros. Pero, como he dicho antes, no debemos dejar de lado para este tipo de documentaciones el saber popular de las gentes del pueblo y los recuerdos que por parte de familia también en algunos momentos llegan, que sirven de pista para poder continuar el camino de la investigación, sobre todo cuando se estudia temas sobre imágenes que están depositadas en las iglesias, que a veces un vago recuerdo te ayudan a continuar el camino hacia donde pueden estar o que ha sido de esas propias imágenes. Es más, en el libro se recoge al final del todo una fotografía de una imagen de un San Pedro que presidió la ermita del mismo nombre, que aunque actualmente está retirado del culto y no se encuentra en el pueblo, es verdad que gracias a un vago recuerdo de una vecina del pueblo, bueno, pues se ha podido investigar y al final conocer cuál es su paradero y poder con los debidos permisos fotografiarle y publicarles. Antes decía que estas publicaciones son necesarias para revitalizar la vida de los pueblos, y es necesario hacer un inciso a algunas exposiciones como la como la que se está haciendo por parte de Arte Esgueva en los pueblos del Baix Esgueva. El año pasado fue la segunda edición, este año previsiblemente será la tercera, cada año en un pueblo, con las cuales se da a conocer y se descubre el patrimonio de los pueblos, y de alguna forma también se hace móvil y no se queda solamente en el propio pueblo, sino que bueno, se intenta con un sentido de unidad recopilar una serie de piezas para poderlas ver. Y estos libros sirven como catálogo de los propios pueblos, con lo cual desde aquí también animo a las instituciones a que apoyen este tipo de publicaciones y de alguna forma ayuden también a los autores noveles a realizar trabajos de investigación de carácter serio. El libro cuenta aproximadamente con 265 páginas distribuidas a lo largo de 13 capítulos, con unas 215 referencias a archivos y más de un total de 200 imágenes, muchas de ellas inéditas y hasta ahora no publicadas, para de alguna forma ejemplificar el patrimonio de la iglesia de Santa María, la ermita de San Pedro y la ermita del Santo Cristo de Balaguer, la Casa del Monte, la Torre Mazariegos, el Molino o la Caseta del Caminero. Muchos de estos elementos, como las casas del Caminero, son edificios repetidos en otros pueblos, vaya, que al final recogen la singularidad de alguna época del tiempo. Voy a explicar brevemente algunos de los aspectos que contienen el libro, con el ánimo de invitar a la gente a que le pueda leer y descubrir las curiosidades que en él se contemplan, y poder leer también la propia documentación, que aunque a veces es denso,
bueno, se ha intentado hacer de una forma ágil y desarrollada cronológicamente para que permita el entendimiento a lo largo del tiempo. Bueno, además, el libro cuenta con unas palabras iniciales de un restaurador conservador de bienes culturales y con el prólogo de Jonathan Espinilla Suances, que es coordinador del Archivo de Curia del Arzobispado de Valladolid y letrado canonista del Tribunal Eclesiástico Metropolitano de esta ciudad. Para entender mejor el contenido del libro, el primer capítulo sirve de una especie de introducción histórica que, como he dicho, no pretende desarrollar el contenido histórico íntegro del municipio, sino simplemente servir de referencia para entender el patrimonio. Nos remontamos al siglo III a.C., con los primeros asentamientos vacíos de los que se tiene constancia hasta la actualidad. Así se cita a personajes y acontecimientos como que Antonio de la Cuadra era señor por privilegio de Juan II dado el 12 de diciembre de 1445, o diversos pleitos distribuidos a lo largo del tiempo. De la misma forma, lo que se pretende es ver cómo los pueblos que en algún momento tuvieron un momento de esplendor a principios de siglo, en 1900, 1920, con el paso de los años han ido quedando prácticamente en el olvido, hasta que, bueno, pues en la actualidad cuentan con muy pocos habitantes, y este no es uno de los peores casos, que cuenta con cerca de 250-300 habitantes censados. La iglesia de Piñasgueva está dedicada a Santa María. Es un templo románico de finales del siglo XII, principios del siglo XIII, compuesta en el interior por dos naves claramente diferenciadas, separadas por arcos, y el exterior escoltado a un lado por la torre y en el lado contrario por el ábside, sin dejar de lado la sacristía, que desde el exterior se percibe claramente el edificio, el habitáculo en cuestión, por ser de nueva construcción. Para mí siempre ha sido un gran atractivo los procesos evolutivos de los edificios y sus transformaciones, con lo cual en un capítulo completo se han desarrollado, y ya va siendo una de las líneas que voy haciendo en los trabajos, todas las reformas y evoluciones arquitectónicas del propio edificio, en este caso desde 1955. Y como protagonista de ellos son también los párrocos de los pueblos, que no debemos dejar de lado, que deben de ser los primeros impulsores de que los edificios religiosos no caigan en el olvido, con lo cual deberían de prestar en algunos casos, que no es el caso de Piñasgueva, un mayor apoyo para que estos edificios, bueno, pues no caigan en las garras del tiempo y se vengan abajo. En este caso debemos de citar a Antonio Cabezón Palacios, con quien además Guillermo me contaba también que tenía relación con algún familiar suyo, vaya, que nos cedió unas fotografías para el libro, que fue un párroco también, párroco de la iglesia de San Martín de Valladolid. Con eso, los años 60 del pasado siglo se pusieron esfuerzos en la instalación del agua corriente, en el deplorable estado de la casa rectoral o en pequeñas reparaciones de la cubierta de la iglesia, por poner solamente algunos ejemplos. Así, por citar alguna referencia, el 2 de mayo del 1968, Antonio Cabezón Palacios, como cura de Piñasgueva, exponía que una de las tapias de la casa rectoral, junto con el cobertizo gallinero que tenía adosados, había hundido por completo debido a las humedades y la falta de solidez de los cimientos, que juzgaban una urgente y necesaria construcción de nueva planta, y dicha tapia, al mismo tiempo, la construcción de una cochera en lugar del gallinero para albergar el vehículo necesario para atender a la parroquia aneja de Villanueva de los Infantes. Porque debemos tener en cuenta que los párrocos rurales atienden también a más de un municipio, a más de una feligresía.
Así se contienen numerosas referencias hasta que llegamos al 14 de octubre de 1992, cuando el aparejador diocesano, en un informe, sentenciaba que de no realizarse las pertinentes reformas, el edificio sería clausurado debido a sus destartaladas cubiertas que hacían peligroso el paso de un nuevo invierno. Esto es en los años 90. Pero estamos en el 2023 y todavía sigue pasando en muchos pueblos que probablemente igual alguna iglesia no llega al invierno que viene, es muy probable. Bueno, por suerte este fue uno de los edificios que fue salvado del estado de ruina. A mí se me venía a la memoria cuando empecé a escribir el libro la imagen de la iglesia cuando yo era pequeño y en verano iba a pasar allí algunos días en verano, con las instalaciones anejas, que tenía un teleclub muy típico en los pueblos, donde los vecinos iban a pasar el tiempo, ver películas, etcétera. Y el estado actual de la iglesia no tiene tal presencia. Esa edificación fue derruida, dejando más clara la imagen de lo que es propiamente la iglesia, luciendo la fachada exterior pues en un completo despliegue, vaya. Incluso se descubrieron pequeños detalles, como dos pequeñas ménsulas que se pueden apreciar en una esquina de la iglesia, que a simple vista, para alguien que pasa por ella, pueden pasar desapercibidas, pero que bueno, con este tipo de publicaciones lo que se pretende es de alguna forma poner el dedo y señalar en todos esos elementos, y de otra forma también darles un sentido de unidad y una explicación del porqué. A su vez, hay que tener en cuenta el interior de la iglesia, y como en todos este tipo de edificios religiosos, las imágenes pues tienen movimientos, y movimientos de retablos, movimientos de emplazamientos, muchos de ellos causados por las diferentes restauraciones que se van realizando, etcétera. La iglesia está formada por un conjunto de 5 retablos, 2 de los cuales han sido restaurados. Se han limpiado las policromías. Son dos retablos laterales en la nave más cercana a la puerta de entrada, el retablo del altar mayor, y 2 retablos en la otra nave. A su vez, es verdad que a partir de fotografías antiguas se ha visto cómo hubo otros retablos que actualmente no existen. Es más, con las reformas llevadas a cabo, yo tenía el recuerdo de unas escaleras muy diminutas que había en la zona que ahora es el baptisterio para subir al campanario, y toda esa zona también ha sido restaurada de alguna forma, concediendo a la iglesia una mayor limpieza visual y sobre todo una mayor accesibilidad, y además diferenciando diferentes zonas en la iglesia. Se ve claramente el bajo coro, la zona del baptisterio, que está más hundida con respecto al resto de la iglesia, haciendo un símil con el rito del bautismo y la inmersión en el agua. Por otro lado, en el libro también intenté hacer una catalogación del patrimonio textil y de los ornamentos litúrgicos de la iglesia, es decir, casullas, estolas, manípulos, capas pluviales, y una explicación de cómo el Concilio Vaticano II buscó volver otra vez a lo antiguo, pero centrándose en lo espiritual, y dejando ya a un lado lo referente a la propia iglesia. Me he centrado en la ermita de San Pedro y en la ermita del Santo Cristo de Balaguer. En los dos edificios se ha hecho exactamente lo mismo dentro de las posibilidades. Por un lado, el análisis del propio edificio como tal, de las reformas llevadas a cabo en él, y del patrimonio. La ermita de San Pedro, que ha pasado de ser un lugar destinado al culto religioso, como antes he referenciado,
a ser un espacio de exposiciones, un espacio de exposiciones de maquetas realizadas por un vecino del pueblo que las ha cedido altruistamente al pueblo, pero por el medio ha tenido diferentes usos, como el de panera comarcal, lugar social del pueblo, hasta la utilización actual. En esta ermita aún se conservan las pinturas que la engalanaban y los medallones de la bóveda con los emblemas de San Pedro y las llaves del cielo y la tiara papal. Además, hoy en día en ella se guarda una cabeza que fue rescatada durante la limpieza del campanario a finales de diciembre de 2021, rescatada por los bomberos, que no se tenía conocimiento de que estaba ahí. Simplemente al retirar el nido de la cigüeña apareció y se ha decidido darla cobijo en la propia ermita de la que posiblemente procedía. Se trata de una cabeza que por la fisionomía se puede tratar probablemente de un San Juan, con la cabecera acortada, con la cabellera acortada, perdón, imberbe, una cara de una persona joven. Por otro lado, nos encontramos, como he dicho, con la ermita del Santo Cristo de Balaguer, que a día de hoy sigue ejerciendo las funciones de lugar del culto y albergando un importante patrimonio. Y es más, tras la publicación de este libro y la presentación del mismo en el pueblo, el impulso de la población ha hecho que se estén realizando trabajos de restauración y bueno, dándole un lavado de una nueva imagen al propio edificio. Por otro lado, el libro contiene también otros 2 capítulos dedicados a la Torre Mazariegos, con un detallado reportaje de todas las vistas de este edificio, y la Casa del Monte. La Casa del Monte, que es un mirador del pueblo, desde el cual se puede contemplar obviamente la iglesia, que es lo más próximo que tiene, y al fondo se ve el conjunto de la planta del pueblo. A su vez, como antes he señalado, con la exposición realizada el año pasado en Castronuevo relativa al patrimonio del Baix Deba, se rescataron unas carracas y una carraca y una matraca, que probablemente procedían de las antiguas cofradías del pueblo. Así, el libro recoge, junto a todos los anteriores elementos patrimoniales, con la idea de dar un sentido de unidad y un conjunto, 2 de las históricas cofradías que en los siglos XVII, XVIII y XIX se dieron cita en el municipio: la Cofradía Nuestra Señora del Rosario y la Cofradía de la Santa Veracruz. Y con ello se hace un análisis por los estatutos originales, con su simbología y elementos característicos como la cera, la vara del mayordomo o las procesiones de disciplina. Y por supuesto las carracas y matracas anteriormente mencionadas, que se conservan en la iglesia y que han sido rescatadas gracias a estas citas que se hacen, que se están haciendo anualmente. Y tampoco hemos dejado de pasar por alto la Sociedad de Socorros Mutuos, hoy denominada Cooperativa del Campo Agraria de Piña de Esgueva, con las tradiciones del 1 de marzo. Así, tuve la intención de que el final del libro fuera escrito el 1 de marzo de 2022 en la festividad del Santo Ángel de la Guarda. Y con todo esto hemos concluido el trabajo, como os decía, en un total de 13 capítulos, para aglutinar tanto patrimonio material e inmaterial y darle un sentido de unidad al patrimonio del pueblo, a la tradición, a la fe y a la cultura. Y para terminar, quiero hacer una breve referencia a la frase inscrita a la cornisa del edificio de la iglesia de San Pedro,
Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las piedras del infierno no prevalecerán contra ella. Se pintó este altar y ermita por y siendo párroco propio don Cándido García Cobreros, año de 1883. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que atares sobre la tierra, atado será en el cielo, y todo lo que desatares sobre la tierra, desatado. Pues muchas gracias por vuestra asistencia. Muy bien. Pues, si quieres, puedes enseñar alguna imagen Sí. de este condado de San Pedro. Sí. Os voy a enseñar, si queréis, sí, alguna imagen. La imagen del San Pedro que fue rescatado para esta publicación y que actualmente tiene depósito en el Museo de la Catedral de Valladolid, que se trata de este San Pedro, que en su momento era la imagen central de la propia ermita de San Pedro. Y como este tiene el libro, unas 200 imágenes. Sí, ¿no? como esto tiene el libro, creo que son alrededor de 220 imágenes, con las carracas que antes hemos mencionado, las carracas, las matracas, los estatutos antiguos, documentación de archivo relativo a las propias cofradías y una sucesión de imágenes, todo ello en la misma línea. E incluso se incluyen nombres de antiguos cofrades de las históricas cofradías, por si algún vecino o allegado quiere buscar a ver si su ascendiente fue cofrade, pues que de alguna forma también pueda intentar comprobarlo. Vaya, es verdad que obviamente no se incluyen los listados íntegros de todos los cofrades porque sería inviable, habría que hacer una publicación íntegra sobre ello, pero sí que una mera muestra sirve de ejemplo. Pues eso es todo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Que seguro que... Desde que tuviste la idea hasta que lo has rematado, ¿qué tiempo te ha llevado? Pues a ver, es verdad que el primer libro, que fue fruto de la pandemia, el de Arroyo, salió en 2021, y aquello venía ya de una serie de documentación recogida con antelación que decidí poner en orden con el confinamiento, etcétera. Cuando terminé ese libro y me puse en contacto con Guillermo, vimos que la cosa funcionaba, y alrededor de como otro año y medio más o menos en realizarle es lo que hemos tardado. Es verdad que también tenía yo más la documentación, ya la tenía yo en mi haber, con lo cual ha sido el tiempo de ponerlo en orden y el poder sistema publicar. de trabajo pues ya ha sido más ágil. Sí, para eso es, el sistema de trabajo ya teníamos la lección aprendida, por decirlo de alguna forma, entonces ha sido mucho más sencillo. Y así estamos con el tercero, ¿verdad? Y así estamos con el tercero, que nos gustaría que saliera a la luz este año, si Dios quiere. Sí, hay que anunciarlo ya. Bueno, sí, saldrá a la luz este año, si Dios quiere. Claro. ¿Ya has iniciado algo? Bueno, ya está terminado, del tintero ya casi ha salido, con lo cual en breve pasará a manos de Guillermo para que realice su parte de trabajo. Y se tiene que presentar en fecha. Se tiene que presentar a últimos de agosto probablemente, coincidiendo con la Semana Cultural Fiestas del pueblo. Y no doy más datos para no desvelar qué pueblo es el protagonista del siguiente. Pero vamos, poco a poco. Poco a poco, eso es.